Vamos a imaginar un momento un mundo sin pan, sin queso, sin vino o sin cerveza. Cuesta, ¿verdad? Pues ese mundo existió y todo cambió para siempre por un descubrimiento que fue pura chiripa, una alianza invisible que transformó nuestra comida y de paso nuestra civilización. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de la fermentación. A ver, a simple vista parece que no mucho. Pero todos ellos, pan, cerveza, queso, vino, comparten un secreto, un mismo origen ancestral. Un proceso biológico que la humanidad llegó a dominar por pura intuición miles de años antes de que la ciencia pudiera siquiera ponerle un nombre. Pues sí, ahí lo tenemos. La fermentación fue básicamente la primera biotecnología de la historia. Una colaboración sin que lo supiéramos con todo un mundo invisible de bacterias y levaduras que trabajaban para nosotros. Y vaya si trabajaban. Cambiaron por completo nuestra forma de comer y sobre todo de sobrevivir. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo dimos con este superpoder? Pues nada de laboratorios ni experimentos complejos. Todo empezó por pura casualidad, por un accidente afortunado y sobre todo por tener una capacidad de observación brutal. Tratemos de visualizar la escena, ¿vale? Estamos en pleno neolítico. Alguien guarda unos granos o un poco de leche en una vasija y al cabo de unos días se encuentra con algo totalmente nuevo. Un sabor, una textura diferente. No era magia. Eran los microorganismos que vivían ahí haciendo su trabajo. Y lo genial es que nuestros ancestros, en lugar de asustarse, dijeron: «Oye, esto está bueno, ¿cómo lo hacemos otra vez?». Una de las primeras y más alucinantes aplicaciones de esto fue la conservación. Pensemos en un mundo sin neveras, donde la comida se echaba a perder en nada. Hacer que los alimentos duraran más no era un capricho, era una cuestión de vida o muerte. Y aquí es donde entra en escena el ácido láctico. Es que fijaos en la variedad. Es increíble. Daba igual que fuera leche de las primeras cabras domesticadas, coles, carne o la masa para el pan. Las bacterias lácticas eran como el frigorífico invisible de la antigüedad. Se comían los azúcares, producían ácido láctico y creaban una barrera natural que impedía que la comida se pudriera. Un invento redondo. Pero ojo, que la fermentación no solo servía para conservar. A veces, literalmente, te salvaba la vida de un envenenamiento. Y esto nos lleva a una de las hazañas de la bioquímica prehistórica más bestias que se conocen. Y aquí es donde se ve ese nivel de detalle, ese realismo tan increíble que alcanzaron. No se trataba solo de meter la yuca en agua y ya está, no. Era un proceso súper controlado de varios días. Las bacterias lácticas hacían su magia, transformaban los almidones y, lo más importante, neutralizaban los cianuros que tiene la yuca de forma natural. O sea, convertían un veneno en comida. Una auténtica genialidad. Venga, y ahora vamos a la fermentación más popular, la que todos conocemos. La que no solo nos dio calorías, sino también rituales, fiestas y cohesión social. Porque las bebidas alcohólicas eran mucho más que una simple bebida, eran un pilar de la cultura. Ojo a esta cifra, 13.000 años. Es una auténtica barbaridad. Es la edad de la evidencia más antigua que tenemos de producción de cerveza, encontrada en unos morteros en Israel. Para que nos hagamos una idea, esto significa que es muy probable que los humanos estuvieran haciendo cerveza antes incluso de dominar la agricultura a gran escala. Y lo bueno es que esto no pasó en un solo sitio. Fue un fenómeno global. Mientras en Oriente Próximo o China se las apañaban con los cereales para hacer cerveza, en el Cáucaso, en la actual Georgia, ya estaban haciendo vino con uvas hace 8.000 años. Y al otro lado del mundo, en Mesoamérica, del maguey sacaban el pulque. Cada civilización encontró la forma de crear su propia bebida sagrada. Pero esperad, que aún hay más. El universo de la fermentación es mucho más grande que el ácido láctico y el alcohol. Había otros procesos, algunos también por accidente, y otros increíblemente raros, que dieron lugar a sabores que han definido gastronomías enteras. Y sí, otra vez un bendito accidente. Un vino que se deja abierto, se pica y se convierte en algo totalmente nuevo y súper útil, el vinagre. Los romanos, por ejemplo, no solo lo usaban para hacer encurtidos, sino que lo mezclaban con agua para hacer una especie de bebida isotónica de la época. Vale, un momento, porque aquí la cosa se pone interesante y hay que entender una diferencia clave. Casi todo lo que hemos visto hasta ahora depende de unos bichitos, de microbios. Pero los romanos perfeccionaron un método distinto, casi único, para crear el condimento estrella de su imperio, el famoso garum. El proceso es alucinante, por lo detallado y, seamos sinceros, por lo poco apetecible que suena. No intervenían bacterias externas. Eran las propias enzimas del pescado las que, activadas por el calorcito del sol y controladas por un montón de sal, descomponían las proteínas. Básicamente, el pescado se digería a sí mismo, dando lugar a un líquido con un sabor umami potentísimo. De las tripas de un pescado a un lujo culinario. Claro, con procesos como el del garum o viendo cómo el zumo de uva se convertía en vino,
¿Cómo no iban a pensar que era cosa de magia o de los dioses? Durante miles y miles de años, nadie tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando a nivel microscópico. Y esto nos lleva ya a la recta final de la historia, el momento en que la ciencia, por fin, encendió la luz. Fijaos en la escala de tiempo, porque es brutal. Hay un abismo de casi 12.000 años entre que empezamos a usar la fermentación y que entendimos cómo funcionaba. 12 milenios siendo maestros de un proceso biológico que no podíamos ver y que, desde luego, no podíamos explicar. Es increíble la paciencia que tuvo la humanidad. Y esta es, al final, la idea central de todo. La historia de la fermentación es la historia de la mayor colaboración a ciegas de la humanidad. Una alianza con un ejército invisible de microbios, que nos ayudó a comer mejor, a conservar nuestros alimentos y, en definitiva, a construir las civilizaciones que conocemos. Y con esta idea nos quedamos. La fermentación nos enseña que a veces los mayores avances no vienen de la alta tecnología, sino de la simple observación y la curiosidad. Si nuestros antepasados fueron capaces de dominar un universo entero que no podían ver, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué mundos invisibles nos quedan a nosotros por descubrir?